sesión 141 del ciclo 18 del seminario Repensar las Matemáticas. Queremos agradecerle su presencia a todas las personas que siguen la transmisión desde diferentes partes del mundo a través del blog del seminario Repensar las Matemáticas y del canal oficial de YouTube. En esta oportunidad, en esta sesión 141, nos acompaña la doctora Leonor Camargo, quien es una investigadora colombiana, y con ella conversaremos en torno a la argumentación en geometría. La doctora Leonor es profesora titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y estaremos dialogando con ella la doctora Zaida Margot Santa Ramírez y quien les habla, Mónica Marcela Parra Zapata, ambas profesoras de la Universidad de Antioquia en Colombia. En este espacio, entonces, vamos a conversar en torno a la argumentación, la cual investigativamente se ha constituido como un componente clave para el aprendizaje y la enseñanza de la geometría, y que en la complejidad que este proceso nos presenta se ha convertido también en un desafío y en un escenario de oportunidades y posibilidades para que profesoras, investigadoras, podamos también enriquecer el campo de la educación matemática. Para iniciar entonces nuestro diálogo, les queremos recordar que ustedes pueden participar a través del foro del blog del seminario y también en el chat del canal de YouTube. Pueden dejar sus preguntas, comentarios, asuntos en los que les gustaría que la profesora Leonor profundizara, y en la segunda parte de esta transmisión entonces vamos a estar compartiendo en esta conversación ese diálogo con la doctora Leonor. Le doy entonces la bienvenida a este espacio a la profesora Leonor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación del seminario Repensar las Matemáticas para dialogar en torno a la argumentación en geometría. Gracias, Mónica, gracias, Zaida, y todos los que me invitaron a participar en este espacio. Para mí es un honor y una alegría poder difundir el trabajo que realizamos en la universidad, en el equipo de investigación, aprendizaje y enseñanza de la geometría. Entonces, pues es un gusto estar acá acompañándolos. Muchas gracias, profe. Le doy entonces también la bienvenida a la profesora Zaida para que demos inicio a esta conversación. Adelante, Zaida. Muchas gracias, Mónica. Un saludo muy especial para ti también y para todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. También un cálido y afectuoso saludo para la doctora Leonor Camargo Uribe, que, como lo dijo Mónica, es de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Realmente estoy muy emocionada pues, de estar en este diálogo, y es un enorme gusto tenerla hoy con nosotras, doctora Leonor, para conversar sobre procesos de argumentación en educación matemática. Entonces vamos a ver la semblanza de la doctora Camargo. Leonor Camargo Uribe es una destacada académica con una sólida formación en didáctica de la matemática. Posee un doctorado en esta disciplina otorgado por la Universidad de Valencia, en España, así como una maestría en docencia de la matemática obtenido en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. Su dedicación y pasión por la enseñanza de las matemáticas la han llevado a desempeñarse como profesora e investigadora en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. En el ámbito académico, la doctora Camargo Uribe ejerce una influencia significativa al dirigir espacios académicos relacionados con la pedagogía y la didáctica en el programa de licenciatura en matemáticas. Además, desempeña un papel crucial en el programa de maestría en docencia de la matemática, donde se enfoca en la didáctica y la investigación. Su liderazgo es evidente al ser la cabeza del grupo didáctica de la matemática y es integrante del equipo aprendizaje y enseñanza de la geometría, el cual ha desarrollado proyectos desde el año 2003. Sus esfuerzos en esta área se reflejan en sus numerosas publicaciones, que incluyen libros dedicados a la enseñanza y el aprendizaje de la geometría, así como investigaciones relacionadas con la educación matemática. Además, ha contribuido con diversos artículos en revistas especializadas, enriqueciendo el cuerpo de conocimientos disponibles en este campo. Leonor Camargo Uribe es una figura destacada en la comunidad académica, cuyo compromiso con la mejora de la educación matemática y su contribución a la investigación en didáctica de la matemática son admirables y dignos de reconocimiento. Su labor incansable y su influencia positiva en el ámbito educativo la convierten en un referente para estudiantes, docentes e investigadores por igual.
Bueno, precisamente veíamos en su semblanza este recorrido, profesora Leonor, que se ha tenido en torno a la investigación, esa amplia experiencia investigativa y de enseñanza, particularmente en el campo de la geometría. Y entonces, a propósito de ello y para dar inicio a esta conversación, en los artículos que usted nos proponía para la lectura de ese espacio, usted nos contaba algunas experiencias que podíamos ver del proceso de la geometría. Una de ellas, por ejemplo, en un curso de geometría plana de primer semestre, donde se realizaba una tarea propuesta por un profesor y pues en torno a ese proceso se iba fortaleciendo y desarrollando la argumentación. Otra que tenía que ver como con el proceso de las mediatrices en un triángulo, y una tercera donde los estudiantes entonces estaban caracterizando esos argumentos que estaban desarrollando cuando se les planteaba pues como un hecho observado en una situación puntual y específicamente frente a la congruencia de dos segmentos. Entonces, recogiendo un poco como esas experiencias y para dar inicio, nos gustaría si usted nos puede contar, ampliar, dar un poco más de detalles sobre estos contextos de estas experiencias que nos proponen el artículo y que hoy son evocadores de esta conversación. Gracias, Mónica. Antes que todo, doy las gracias por la semblanza tan bonita, no la había visto. Me hicieron poner colorada aquí sentada. Bueno, con todo cariño, profe. Gracias. Les cuento, los dos textos que yo sugerí para leer narran resultados de procesos investigativos del grupo Aprendizaje y Enseñanza de la Geometría. Y esos procesos investigativos se han realizado con profesores en formación inicial, en la licenciatura en matemáticas en la universidad donde trabajo, o con profesores en ejercicio. Algunos estudiantes de la maestría en docencia de las matemáticas u otros particulares. Sin embargo, también hemos hecho trabajos con el apoyo de nuestros estudiantes de maestría en educación básica, primaria, últimos grados, quinto de primaria y en secundaria. En todos esos ámbitos, digamos que recurrentemente tratamos de movilizar tres elementos. Unas tareas muy estimulantes, motivantes y como de posibilidades de acceso a los grupos de estudiantes, retadoras, en donde ellos tengan la posibilidad de hacer la exploración sobre una representación, descubrir alguna propiedad, proponer alguna conjetura e intentar validarla con los recursos que tienen a su disposición. Obviamente, entonces, otro ingrediente que tienen las experiencias que hacemos tiene que ver con facilitarle, proveer a los estudiantes de cualquier nivel educativo con recursos de representación muy ricos en potencial de visualización, de exploración, para que los estudiantes tengan la oportunidad de intervenir sobre las representaciones y explorarlas para poder hacer sus descubrimientos. Y un tercer ingrediente, intentamos siempre que haya una gestión del profesor en donde haya un trabajo, ojalá en parejas, tríos, que los estudiantes puedan interactuar entre ellos, comentar sus descubrimientos, ser orientados por el profesor y generar discusiones puestas en común en donde ellos puedan comunicar sus resultados y llegar a consensos. Ese es digamos, el contexto en donde surgen las experiencias que hemos realizado, que están comentadas en los dos textos. Muchas gracias, profe Leonor, porque digamos ese contexto que nos da también aterriza un poco algunas de las inquietudes que también en el foro del seminario han estado proponiendo y que ahorita pues vamos a profundizar un poco más en torno a, y entonces cómo llevamos estas investigaciones al aula escolar. Y esos contextos yo creo que nos dejan ver como unos retos, un poco de esos retos nos gustaría preguntarle un poco, entonces Zaida abordará un poco como este componente. Claro que sí, Mónica, muchísimas gracias.
Con respecto a lo que mencionas, me gustaría reconocer que a pesar de los diferentes desarrollos de la línea de investigación que la doctora Camargo y su equipo han seguido, pues mencionan también que todavía hace falta material de apoyo para los profesionales interesados precisamente en identificar y caracterizar argumentos que surgen en esas interacciones comunicativas en la clase de matemáticas. Aún así, en uno de los artículos nos presentan una ruta que se puede seguir para identificar y tipificar esos argumentos. Entonces, ahí van mis dos preguntas, profesora Leonor. ¿Qué desafíos podría mencionarnos sobre la ruta para identificar, reconstruir y tipificar argumentos matemáticos que surgen en clase de geometría? ¿Y cómo podría influir esa tipificación y reconocimiento de argumentos matemáticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría? Sí, sí, nosotros nos animamos a proponer una ruta para identificar argumentos presentes en interacciones comunicativas en el aula de matemáticas, porque pese a la gran cantidad de bibliografía que hay sobre la argumentación y la demostración en geometría y en matemáticas en general, consideramos que hay como unos vacíos aún por atender, uno de los cuales tiene que ver con cómo proceder ante un intercambio comunicativo para realmente identificar si allí la conversación que se está dando es una conversación que da lugar a la argumentación y a la producción de argumentos por parte de los estudiantes. Hemos encontrado en la literatura alguna bibliografía en donde uno puede encontrar el análisis que se hace a los argumentos que producen las personas, pero no habíamos detectado o no hemos encontrado propuestas que le sugieran a investigadores y a profesores cómo hago para identificar en una conversación si mis estudiantes están argumentando. Esta preocupación por la identificación de argumentos es investigativa, en tanto nosotros como investigadores debemos, digamos, orientar procesos que puedan contribuir a comprender los fenómenos del aula, pero también para los docentes, porque los profesores a quienes nos hacen llamados para favorecer la argumentación, pues necesitamos también tener herramientas para poder observar a nuestros estudiantes, unas gafas, unos anteojos con los cuales observar las situaciones de clase, la interacción, el discurso y poder identificar y caracterizar la argumentación. Una de las cosas que se constituyen en un gran desafío es poder saber qué expresiones discursivas son o no procesos argumentativos. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos creemos saber qué es la argumentación y un argumento son palabras de uso común, no hay unidad de criterios. Incluso en la investigación, no existe un paradigma, una sola manera de ver el asunto. Entonces, como nos lo indican muchos de los investigadores sobre los cuales nosotros basamos nuestros estudios, lo primero que uno tiene que hacer es tener un fundamento propio con el cual dialogar y hablar con colegas en la institución donde trabajamos o en los grupos de investigación sobre qué es lo que vamos a entender por argumento y por argumentación. Y construir esas bases sólidas son las que nos van a permitir poder no solamente dialogar con colegas, sino mirar si en nuestras clases nuestros estudiantes argumentan. Pues otro desafío que tiene allí es, bueno, y efectivamente las tareas que yo propongo para el aula contribuyen al desarrollo de la argumentación o no. Y si supongamos la tarea está maravillosa y los estudiantes se lanzan a procesos de exploración en donde esperamos que ellos argumenten cómo es mi gestión como profesor, o sea, en qué me enfoco, y finalmente, y si todo lo que los estudiantes discuten y hacen, que después ponen en común, es usado por el profesor para institucionalizar el conocimiento. Es decir, si los procesos argumentativos y las argumentaciones que proponen realmente contribuyen a la construcción de conocimiento en el aula. Ese es el desafío que se tiene cuando uno decide incursionar para propender por el proceso de argumentación en la clase de matemáticas.
Muchas gracias, doctora Leonor, por ampliarnos sobre precisamente esos vacíos en la línea y por ofrecernos como un panorama posible en términos de esas herramientas y de la identificación y caracterización de la argumentación para un proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues es claro que identificar esos argumentos en el aula no es una tarea fácil, ¿cierto? Seguramente muchos de nosotros vamos a tomar atenta nota para considerarlo en el aula de geometría. Bueno, a continuación la profesora Mónica va a centrar entonces su atención en un proceso muy importante que es la formación de profesores en relación a la argumentación en educación matemática. Muchas gracias a las dos. Yo aquí escuchando un poco la intervención que nos hacía la profe Leonor y pensando un poco en mis propios ejercicios como investigadora y como profesora de secundaria, y en esos tres componentes me gustaría de pronto, profe, preguntarte, si bien no existe una receta y no se pretende que nos des una receta de paso 1, paso 2, paso 3 para hacer la argumentación, de pronto si pudieras ponernos en escena un ejemplo que nos ayude a visualizar ustedes en el escenario de la investigación, cómo han ido abordando estos tres componentes de reconocer esas tareas estimulantes, de promover esa representación visual y esa gestión del profesor. Eso sería algo en lo que me gustaría pudieras ahondar. Y mencionas también que hay uno de los asuntos es construir primero esa noción de argumento y argumentación. Entonces, no sé si de pronto en el proceso de investigación de toda la experiencia que tienes construyendo esa idea de argumentación, eh, ¿nos podrías como dar algunas ideas de eso que comprendemos por argumentación o eso que al menos ustedes en el grupo comprenden por argumentación? Por ejemplo, pensaba en educación matemática, ya hay algunos desarrollos muy delimitados que dicen, una cosa son las matemáticas y otra cosa son las matemáticas escolares. Entonces pensaba yo aquí, es una cosa la argumentación de las matemáticas y los matemáticos, otra cosa la argumentación escolar, es lo mismo. Bueno, eso nos saca un poquito del foco de la formación de maestros, pero escucharte como hablar de que eso es como una base me hacía pensar, bueno, ¿cómo se han aproximado ustedes a esa idea de argumentación para que nosotros también nos podamos ir aproximando a esa comprensión? Sí, bueno, me hablas de muchas cosas, voy a tratar de recordarlas todas. Una es sobre el tipo de tareas. Nosotros comenzamos este proceso de trabajo sobre la argumentación y la demostración, debo decirlo también, porque la línea es argumentación y demostración, recurriendo a las fuentes primarias que encontramos en las diferentes comunidades que trabajan la investigación, trabajan investigativamente sobre la argumentación y la demostración. Uno de los grupos que nos pareció potente en sugerencias para el aula fue el grupo italiano, liderado por el profesor Paolo Boero y Alessandra Mariotti, María Bartolini Busi, porque ellos tenían un planteamiento relacionado con que era posible en las matemáticas escolares que los estudiantes argumentaran y llegaran a la demostración vía la argumentación. Y ellos reconocían que en las matemáticas escolares era más importante incluso la argumentación que la demostración, porque la manera como se aprende matemáticas es justamente vía la producción de argumentos. Entonces ellos tenían unas propuestas de tareas que han ligado siempre la argumentación con procesos de exploración, de representaciones, descubrimiento de propiedades, producción de conjeturas, verificación de la certeza de esas conjeturas y validación en el marco de sistemas de conocimiento. Y utilizaban algunos artefactos mediadores en comienzos de este siglo de tipo concreto, por ejemplo, engranajes, recursos como el pantógrafo, regla y compás, y posteriormente pues entraron en la dinámica del uso de la geometría dinámica. Y básicamente lo que ellos sostenían y nosotros seguimos sosteniendo es que es a partir de una actividad de construcción geométrica
en donde es posible que los estudiantes vean las representaciones geométricas como representativas de propiedades y no solamente como objetos ostensivos que vemos por allí, sino que en una representación geométrica están escondidas unas relaciones geométricas que hay que descubrir vía el enriquecimiento de las representaciones y la exploración sobre las representaciones. Entonces, toda tarea en donde yo tengo que trabajar con una representación, bien sea para construirla, bien sea para identificar cómo se construyó, bien sea para detectar propiedades que no intervinieron en la construcción, pero que se derivan de ella, es una tarea muy rica para efectos de la argumentación. Entonces, sobre estas representaciones, los estudiantes trabajan, bien sea tomando medidas, bien sea haciendo líneas auxiliares, si estamos trabajando con un soporte de geometría dinámica, haciendo arrastres de diferente naturaleza, hasta detectar invariantes. Y entonces la geometría se vuelve la geometría de los invariantes. Invariantes que en geometría tienen que ver con la equidistancia, la congruencia, el paralelismo, la perpendicularidad, la colinealidad, etcétera, etcétera. Esto es lo que les permite ver en las representaciones propiedades y cerciorarse de ellas. Entonces, a partir de ese trabajo fundamentado en lo que proponían el grupo italiano y con otras influencias, por ejemplo, del trabajo de Duval, de Balachev y de algunas comunidades anglosajonas, fuimos como identificando cuáles deberían ser las características de las tareas que promovieran, pues no de todas, pero fuimos identificando que si unas tareas tenían ciertas características, podían contribuir en los procesos de argumentación. Y eso es lo que nos ha movilizado mucho a pensar en ligar la argumentación con los procesos de conjeturación y también con los procesos de demostración. Y se me olvidó la otra parte de las preguntas. No sé si estoy contestando lo que es o si quisieras que complementara algo. No, está bien, un poco con esa idea de pensar entonces la argumentación como escolar, o sea, cuál es esa, si es como una argumentación distinta la que hacen, o sea, si ven acá nos enuncias como unos procesos en la representación que me parece fundamental, por ejemplo, que un profe cuando diseñe toda su clase en cualquier nivel tenga en cuenta esos asuntos, si es una argumentación distinta de la que realizan las matemáticas, los matemáticos, a la que acontece o podemos posibilitar en un aula escolar de primaria o secundaria. Sí. Sí, ay, olvidé eso, sí. Bueno, a la argumentación siempre se le ha conferido como un potencial como una naturaleza justificativa, ¿sí? O sea, yo argumento para justificar mis afirmaciones. Y tanto en la matemática escolar como en la matemática universitaria, pues tiene esa naturaleza. Sin embargo, a veces en la matemática escolar también puede tener un potencial de construcción de conocimiento. Entonces, yo argumento para con mi compañero poder entre los dos construir conocimiento colectivamente. Entonces, digamos, se amplía el horizonte de la función justificativa de la argumentación para pensar que en la escuela, mediante argumentos, podemos entre los dos llegar a acuerdos sobre aquello que estamos analizando de una situación o encontrando en un problema, proponiendo soluciones y comunicándolos a nuestros compañeros. En cuanto a la naturaleza justificativa en la escuela y en la universidad, lo que yo creo que cambia es el sistema de conocimientos de base con el cual se justifica. En todo caso, hay un sistema de conocimientos que a nivel escolar puede ser un poco más cercano al conocimiento común, al conocimiento, información sobre
información geométrica que se ha ido como consolidando en cierta etapa escolar, y que no es necesariamente igual de riguroso, de completo, de denso que a nivel universitario, pero que en todo caso es el recurso mediante el cual podemos argumentar. A manera de ejemplo, podemos pedirle a estudiantes de primaria, de bachillerato o de la universidad que en alguna representación descubran algo. Y en todos los ámbitos escolares educativos podrían llegar a descubrir que dos rectas son perpendiculares en alguna situación, con alguna configuración o algo así. Pero argumentar que esas dos rectas son perpendiculares, pues procede estructuralmente de la misma manera, a partir de información empírica trabajada sobre la representación, pero legitimada a través de un sistema de conocimientos que se tiene. Y ese sistema de conocimientos pues es diferente según la etapa escolar. Yo le decía a mis estudiantes en la universidad, si ustedes me dicen estas rectas son perpendiculares, porque miren, se ven así, forman una cruz, pues eso en este sistema universitario no es aceptable, no lo podemos admitir, porque nosotros tenemos una definición de rectas perpendiculares más cercana a un sistema de conocimiento de geometría euclidiana. Pero ¿qué profesor de niños de primaria no ha trabajado con los niños el hecho de que dos rectas perpendiculares se ven así? Entonces, si a nivel de tercero, cuarto de primaria, mi conocimiento sobre la perpendicularidad es a partir de cómo se ve una representación, pues ese es el conocimiento que hay que utilizar para que los estudiantes justifiquen sus soluciones o expliquen por qué creen ellos que encontraron dos rectas perpendiculares. Por eso, lo que de pronto cambia según el nivel no es la estructura de la argumentación, sino las normas que existen frente al lenguaje, frente a los esquemas de razonamiento, frente a el rigor sintáctico, y que es lo que esté al alcance del nivel escolar en donde yo me encuentro. Muchas gracias, profe. Me parece eso muy importante en términos de la formación de profesoras y profesores, porque reconocer precisamente una estructura que es propia de la argumentación posibilitaría también, digamos, que ese diseño de tareas, esa gestión y ese énfasis en la representación que usted nos menciona, pues pueda ser más constante en la formación para llegar a ese proceso de argumentación. Y también un poco el tema de los sistemas de conocimientos, cómo se moviliza, y me llama la atención que de manera particular usted no está descartando los sistemas de conocimientos propios, digamos, que puedan tener cada cultura, según el nivel también de desarrollo, ¿cierto? Que en algunas visiones de pronto muy estructuradas y cerradas de la argumentación se concibe, digamos, como que solo hay unas estructuras y unos sistemas de conocimientos válidos. Y me parece que usted está haciendo también como un llamado a que hay unos propios sistemas según el espacio en el que estemos. No sé si es una conclusión inadecuada, es un momento también para... No, no, no. Es que si para los que leyeron el texto, nosotros allí proponemos tenemos una propuesta de definición de argumento, y entonces decimos que el proceso de argumentación se centra en construir argumentos para justificar afirmaciones o posturas. Sí, pero uno con qué justifica una afirmación, una postura. Entonces, estructuralmente nos basamos mucho en Toulmin y la propuesta que él tiene, que uno inicialmente sustenta sus afirmaciones o sus posturas con hechos empíricos, con datos empíricos, con justamente aquello que observó al trabajar con las representaciones. Pero si el interlocutor no queda conforme con aquello que yo estoy dando como sustento, yo tengo que poder echar mano del sistema de conocimientos que es aceptado por mí, por mi interlocutor, por la comunidad en la que yo vivo, para decir, es que como nosotros tenemos este conocimiento de base,
yo puedo decir entonces que esto que observo me sirve de sustento para lo que yo estoy afirmando. Entonces, intervienen dos grandes, digamos, orígenes o fuentes de conocimiento para poder argumentar. Los hechos empíricos, las exploraciones, los datos conocidos que me dan, por ejemplo, en una situación, pero también el sistema de conocimientos común, que es lo que legitima que la justificación sea admitida o aceptada por mi interlocutor o por la comunidad del aula, en el caso en que estuviésemos haciendo argumentos colectivos. Entonces sí, pues depende del sistema de conocimientos, aquello que este grupo social considera que es lo que va a admitir como aceptado. Bueno, muchas gracias, profesora Leonor. Le voy a dar entonces la palabra a Zaida, que va a ampliar un poco también en términos de sus desarrollos investigativos. Muchísimas gracias, Mónica. Efectivamente, en algunas de mis investigaciones o de las investigaciones que he podido acompañar a lo largo de mi trayectoria, de pronto como directora de tesis de maestría o doctorado, pues hemos notado que usualmente en el caso de la geometría, y voy a hablarlo particularmente en Colombia, pues esta se ha venido enseñando en términos de conocimientos disciplinarios, mecánicos, más centrados en la ejercitación y en la memorización, digamos, de procedimientos, ¿cierto? Y sin ahondar en asuntos formales o deductivos. Entonces, en los artículos se recurre a la argumentación en la formación de profesores y se invita a esa realización de tareas que favorezcan esa argumentación. Entonces, me quisiera como, digamos, como ubicar en el escenario propio digamos, del aula de clase y, digamos, en esa aula, tanto de primaria o secundaria, ¿cómo pueden usar esos profesores, esas profesoras, los resultados de sus investigaciones sobre argumentación? Ah, qué bonito, sí. Yo creo que de tres maneras. Una manera es porque creemos, ¿no? Tenemos esa ilusión, que en los escritos nosotros intentamos comunicar una postura sobre qué es argumentar y qué es un argumento. No creemos que sea la postura, la única postura, no, para nada. Allí hay una propuesta, ¿sí? Sea de nuestras investigaciones o de las investigaciones de colegas que puedan tener visiones un tanto distintas. Lo importante es que uno como docente e incluso como investigador tenga su propia postura. En particular, en las instituciones educativas, con las orientaciones curriculares que hay frente que al proceso de argumentación es algo importante que debemos favorecer en las clases de matemáticas, es importante que como colectivo los profesores de matemáticas de una institución asuman una postura sobre qué van a entender por argumento y argumentación. Porque, como lo dije antes, cada uno puede tener su propia idea. Entonces, uno puede estar pensando que lo va a promover de una manera y para un colega puede ser que esa no sea la manera de promover la argumentación, sino quizás de pronto otro proceso, como el de conjeturación. Entonces, en los artículos que nosotros escribimos, intentamos comunicar una postura lo más clara posible que le dé herramientas teóricas y gafas a las comunidades de profesores sobre qué debemos entender en nuestra institución por argumentar y por construir argumentos. Lo segundo es que pueden encontrar una variedad de tareas que hemos experimentado, explorado en diferentes niveles educativos que parecen ser exitosas en términos de promover una actividad matemática rica de los estudiantes, en donde muy probablemente surgen argumentos. En el momento de la exploración de una representación de una situación en donde estamos en una etapa de búsqueda de propiedades, descubrimiento de propiedades y tratar de justificar la certeza de lo encontrado, probablemente van a surgir argumentos inductivos, argumentos abductivos. Y luego, cuando hay la necesidad de validarlo con nuestro sistema de conocimiento, pues surgirán los argumentos deductivos. Entonces, en las publicaciones van a encontrar tareas de ese estilo en donde retamos a los estudiantes a pensar
qué pasa en este lugar, cuál sería el punto que cumpliera tal propiedad, cómo hacemos para hacer la construcción de un triángulo con tales características, cómo son los triángulos que están inscritos en una semicircunferencia, bueno, etcétera, etcétera. Entonces van a encontrar tareas que pueden usar o adaptar para su nivel educativo. Y también van a encontrar como, no me gusta decir modelos, pero sí ejemplos de la gestión en el aula, de qué hace el profesor, que es muy diferente de impartir información. Es un profesor que necesita admitir que no todos los estudiantes estén haciendo lo mismo y al mismo tiempo. Es un profesor que acepta que los estudiantes están trabajando con una representación suficientemente rica como para hacer descubrimientos, no necesariamente los que él tenía pensado. O sea, que se da la oportunidad de decir, ay, yo no había pensado esto, vamos a estudiarlo entre todos. Es un profesor que cuando ve que los estudiantes van por el buen camino, se ingenia la manera de retarlos a hacer una consideración de un caso que no han visto, a pensar en una pregunta un poco más amplia, a mirar en las cosas de otra manera, o cuando los estudiantes no van por el buen camino, no se les ocurre qué hacer, no encuentran qué hacer, pues les sugiere un inicio, un abordaje de la situación, y que en todo caso se niega a decir la respuesta y ser él el que como que la sustente. Entonces también es un profesor que logra un espacio de interacción en puesta en común donde los estudiantes comunican sus resultados, los justifican frente a sus compañeros y él logra institucionalizar el conocimiento a partir de eso que dicen los estudiantes. Eso es lo que nosotros intentamos promover, sobre todo para secundaria, a partir de tesis de maestría que hemos venido dirigiendo. Muchas gracias, doctora. Pues realmente es muy interesante y pertinente lo que usted nos propone, pues sobre todo porque nos permite precisamente reflexionar sobre nuestras acciones y esas interacciones en el aula para favorecer esos procesos de argumentación, digamos también en términos de esos argumentos inductivos y cómo de pronto se pueden convertir en un argumento deductivo, ¿cierto? Bueno, la profesora Mónica también, a partir de sus experiencias investigativas, ella va a centrar su atención en una de las ideas, digamos, relevantes del texto que nos gustaría pues, resaltar en términos de esas interacciones en el aula de clase. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Aida y profe Leonor. Yo creo que escuchando también un poco se articula con lo que estaba planteado en uno de los documentos y es como este proceso nos invita a movilizarnos como profesoras y profesores, ¿cierto? Usted lo acaba de decir, profe Leonor, de unas acciones o unos cambios en ese profesor y estamos acostumbrados que en la clase de matemáticas, entonces primero tenemos el conocimiento, segundo es un camino único por el que vamos transitando y entonces nos invita también como a una serie de asuntos que debemos de movilizar y allí me gustaría preguntarle en ese escenario, eso me evoca a pensar en un proceso distinto para la formación de profesores, ¿cierto? Si bien los profesores, las profesoras deberían de hacer otros procesos en el aula, pues eso no es algo que se haga inmediatamente, porque históricamente la formación en geometría ha tenido pues como unas líneas. Entonces, ¿cómo lograr esa movilización o cuáles han sido como esos asuntos a los que ustedes le han apuntado en ese proceso de formación de maestros y maestras que, como lo reconocían en uno de los documentos, nos implica, por ejemplo, voy a leer textualmente, dice, dejar de considerar al profesor como la autoridad en la clase y la única persona que tiene el saber, ¿cierto? Pero eso no se hace de manera automática, ¿cierto? ¿Cómo han pensado ustedes esos escenarios también de la formación de maestras y maestros para esa movilización? Tengo otra pregunta, pero no sé si la hago ahorita o la hago ya. Ahorita mejor porque se me olvida. Está bien. Bueno, sí, tiene razón Mónica en decir que
para que el estado de cosas cambie en la escuela, pues tiene que cambiar en la formación de profesores. Solo si los profesores viven una experiencia de formación matemática que esté a tono con estos planteamientos, particularmente sobre los procesos de argumentación, pues podrán imaginar cómo gestionar en sus aulas esos procesos. Nosotros como desde el año 2008, 2000, un poquito antes, empezamos como a evaluar la manera como hacíamos los cursos de geometría en la universidad, en la licenciatura en matemáticas. Y nos dábamos cuenta que lo que allí se hacía era estudiar un sistema teórico de geometría euclidiana. Es decir, seguir el recorrido que hacía un libro y centrarnos en la ejercitación de demostraciones que estaban propuestas como ejercicios que se hacían a partir de modelos. Entonces, pues, estos procesos de estudio, como lo acabo de decir, sirven para entender cómo estudia una persona individualmente el conocimiento, pero no les sirven para modelar cómo es una actividad matemática en donde la argumentación sea central. Entonces decidimos cambiar totalmente la aproximación metodológica en nuestros cursos de geometría y decidimos hacer una apuesta por la construcción, no por el estudio de un sistema teórico de geometría euclidiana, sino por la construcción colectiva de un sistema de sistemas teóricos, y los llamamos locales, porque la aproximación metodológica disminuye la cantidad de teoría que se puede trabajar en pro de la actividad matemática. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer en los cursos, en los 3 cursos iniciales que tenemos de geometría en la licenciatura, es que el contenido del curso se desarrolle como producto de procesos constructivos en donde los estudiantes, a partir de una situación problema, de las que ya he mencionado, puedo poner otros ejemplos, ellos empiezan a descubrir propiedades y validarlas inicialmente con muy poco contenido matemático que se asume como el conocimiento que todos tenemos, pero a medida que se validan teoremas, ellos se van incorporando a ese sistema de tal manera que la cantidad de proposiciones o hechos geométricos, definiciones, postulados, teoremas que van ingresando a esa bolsa de sistema de conocimiento se va ampliando. Entonces los estudiantes viven la experiencia de enfrentarse a una situación problema, descubrir algo que después se va a volver un teorema, asunto que psicológicamente nos ha mostrado que es muy potente, porque los estudiantes que descubren un hecho geométrico que luego se dan cuenta que es un teorema de la geometría euclidiana, nunca lo olvidan, nunca. Se sienten muy identificados con su teorema, digamos, el que ellos descubrieron o redescubrieron. Y más si lo pueden validar en el marco del sistema de conocimiento que se ha ido construyendo a lo largo del curso. Así hacemos el curso de elementos de geometría plana y de geometría del espacio, de tal suerte que al finalizar el curso los estudiantes tienen un sistema teórico de esa geometría que es el que han ido construyendo a lo largo del curso. ¿Cómo hacemos para que ellos descubran los teoremas? Le hemos hecho una apuesta total al trabajo con programas de geometría dinámica, porque las vemos como unas herramientas poderosísimas para la exploración, ya que estos programas, la manera como están constituidos estos programas, hace que la devolución que le brindan a los estudiantes de sus exploraciones esté como muy cercana a las posibilidades de tener éxito en la solución de los problemas, ya que las representaciones se comportan, entre comillas, se comportan en coherencia con la geometría euclidiana. Entonces, esto hace que los estudiantes
no tengan que estar llamando al profesor cada ratico, ¿estaré bien? ¿Lo dije bien? ¿Lo hice bien? ¿Es así? ¿No es así? Sino que el mismo software les devuelve mensajes que les hacen a ellos darse cuenta que lo que están afirmando es o no es según lo que están viendo en las representaciones. Y además, como ya van, como ya se van identificando unas definiciones, unos teoremas, pues con eso ellos van haciendo su validación. Así hacemos los cursos de geometría de los primeros semestres en la universidad. Pero desde el 2020, adicionalmente, hemos creado un espacio en un curso que es de didáctica de la geometría para reflexionar sobre esa actividad. Entonces, ellos viven la experiencia de una experiencia en la que el proceso de argumentación está en la base de todo lo que se hace en el curso, pero es como en quinto semestre donde ellos ven un curso de didáctica de la geometría en donde reflexionamos sobre finalmente qué era lo que estaban haciendo allá, cómo es que eso estaba generando una posibilidad de generar ambientes escolares en donde de alguna manera se emule esa experiencia y donde a partir de la gestión del profesor, los niños, los adolescentes, los jóvenes puedan tener actividad matemática similar y realmente la argumentación, que como dice Gila Hanna, está en el corazón de las matemáticas, sea la esencia de la actividad matemática escolar. Ya, muchas gracias, profe. Yo creo que ahí también nos dejas ver como de manera concreta cómo se van articulando, digamos, esos procesos de la argumentación. Y quiero aprovechar, tengo otra pregunta, pero la voy a dejar ahí, porque ahí en el blog hay una participación de Guillermina Ávila García de México, del IPN, y creo que se articula con lo que usted nos está mencionando, y ella nos pregunta, bueno, primero agradece por compartirnos su investigación, que la encuentra ella muy interesante, y nos pregunta cómo han trabajado con los estudiantes que se encuentran en niveles iniciales de la argumentación en la geometría, que es un poco lo que usted nos venía contando, y nos pregunta también si se trabajarán algunas materias, como por ejemplo las ciencias experimentales con modelos matemáticos, cómo trabajarían o trabajan el argumento cuando hay más asignaturas asociadas, o si solo se ha pensado solo en las matemáticas, sin otras asignaturas. Cuando dicen niveles iniciales, me imagino será en primaria, creo yo. Sí, o Bueno, niveles también iniciales en el proceso de formación. bueno, si me pregunta por niveles iniciales de primaria y los procesos de argumentación, nosotros no hemos trabajado específicamente con proyectos integrales, pero sí tenemos digamos, la certeza, un poco especulativamente, que si se tiene una fundamentación sobre la argumentación, en donde se asume que la producción de argumentos consiste en producir por alguna vía enunciados o posturas y adicionalmente las razones por las cuales esto se afirma, pues los niños y los jóvenes estarán argumentando. Esas razones, como ya lo dije, pues provienen de dos fuentes, de fuentes empíricas que tienen que ver con la exploración. En matemáticas, la exploración, pues toca hacerla sobre representaciones concretas, pues porque no tenemos los objetos de conocimiento muy a la mano. En otras disciplinas, pues la exploración sobre objetos concretos, por ejemplo, en ciencias naturales. Y en ciencias naturales, en las ciencias experimentales, lo que llaman las ciencias experimentales, eventualmente las razones son suficientes, las razones que son empíricas son suficientes para proveer la justificación ante una afirmación o una postura.
Pero en matemáticas, por la naturaleza de la disciplina, tenemos que ir un poco más allá sin que eso sea peyorativo, decir un poco más allá, sino que no es suficiente solamente las razones, sino que las razones empíricas, sino tenemos que apoyar esas razones empíricas en un conjunto de hechos o teoremas que hacen parte del sistema de conocimientos que legitima el paso de lo empírico a lo teórico. Eso empieza a verse, pienso yo, o ustedes empezarán a entenderlo como la producción de argumentos que llamamos deductivos, cuando no me basta decir que yo afirmo Q porque observo P, sino porque hay un enunciado general, condicional, que hemos construido en el curso o del que se dispone, que dice que si P, entonces Q. Entonces, si P, entonces Q, y yo observo una instancia de P, podré concluir Q como necesario para los argumentos deductivos, que son muy específicos de las matemáticas. Pero en matemáticas también se producen argumentos inductivos, como en las ciencias naturales. Y entonces allí lo que hace uno es estudiar un conjunto de casos para darse cuenta si esos casos, que son tomados de un conjunto de referencia, todos cumplen una cierta propiedad. Y si todos cumplen una cierta propiedad, yo me atrevo de pronto a postular un enunciado general del tipo si P entonces Q, que es con el que yo puedo suponer que un caso que yo no he explorado también se comporta de la misma manera. Y así es como opera un poco la argumentación en las ciencias naturales. Y en las matemáticas, cuando estamos en el momento del proceso de descubrimiento. Hay otros argumentos que son muy bonitos, que se utilizan muchísimo en ciencias naturales, que también deberían trabajarse en matemáticas, que son los argumentos abductivos, y es cuando uno por alguna vía se informa de que unos objetos cumplen una cierta propiedad. Por ejemplo, como en una de las lecturas lo proponíamos, por alguna vía unos estudiantes se informan de que tenemos dos segmentos congruentes. Ese es un hecho al que se accede por alguna vía. Y entonces uno se pregunta, oye, ¿y qué hace que estos segmentos sean congruentes? ¿A qué se deberá que esos segmentos sean congruentes? Entonces empieza uno a buscar en su sistema de conocimiento posibles razones por las cuales esos segmentos sean congruentes. Así operan muchísimo las ciencias naturales, ¿sí? Como esos ejemplos típicos de Peirce, que habla de la argumentación abductiva, en donde, por ejemplo, yo llego a mi casa y veo una agua encima de la mesa del comedor y observo un hecho. Hay un poco de agua encima de la mesa del comedor. O veo que estos dos segmentos son congruentes. Y me pregunto, ¿a qué se deberá que estos segmentos sean congruentes? ¿A qué se deberá que haya agua encima de la mesa del comedor? Entonces yo empiezo de alguna manera a razonar especulativamente, suponiendo razones por las cuales yo puedo llegar a que estos segmentos sean congruentes o que haya agua encima de la mesa del comedor. Hay agua encima de la mesa del comedor. ¿Será que hay una gotera en el techo? Si hay una gotera en el techo y está lloviendo, pues fijo que aparece agua encima de la mesa del comedor, ¿sí? O puedo decir, ¿será que estos segmentos son radios de una circunferencia? Porque es que yo sé en mi sistema de conocimiento que todos los radios de una circunferencia son congruentes, entonces de pronto es que estos segmentos sean congruentes. O yo sé en mi sistema de conocimientos que si llueve cae agua al techo y si no hay nada que lo impida, pues se va a mojar la mesa del comedor. Pero no necesariamente esa es la razón, es una posible razón. Así se opera un poco en las ciencias naturales. Y entonces yo digo, no hay ninguna gotera en el techo. Lo que pasa es que dejé unos hielos puestos en la mesa del comedor y se derritieron y ahora hay un poco de agua. O yo puedo decir, no, es que estos deben ser los lados de un triángulo isósceles. Entonces, si estos son los lados de un triángulo isósceles,
fijo que hay los dos lados congruentes, ¿no? De un triángulo isósceles, pues los segmentos son congruentes. Si yo había dejado unos hielos encima del comedor, pues obviamente que aparece un poco de agua en el comedor, porque mi sistema de conocimiento me permite decir que eso puede ser. Pero en los argumentos inductivos y abductivos, yo no tengo la seguridad, como en los deductivos. Yo solamente digo posiblemente, puede ser, ¿sí? Pero en todo caso eso tiene mucha potencia para el descubrimiento, tanto científico como matemático. Sí. Sí he visto en la revista PNA, he visto unos trabajos lindísimos sobre argumentación con niños muy pequeñitos de primera infancia, en donde combinan situaciones de experimentos con termómetros, con luces, con bombillos, y se habla de la situación argumentativa, en donde justamente se convoca a los niños a descubrir algo, proponerlo y o presuponer de dónde proviene eso que yo estoy descubriendo, o después validarlo en el marco de un sistema de conocimientos. Y ahí está la argumentación inductiva, deductiva y abductiva siempre presente, tanto en matemáticas como en ciencias naturales. Bueno, profe, muchas gracias. Yo creo que acabamos también recogiendo algunas ideas en torno a la formación de profesores y a esos procesos que también podemos hacer desde la investigación y desde el aula pues, propia de la secundaria y la primaria. Entonces, le doy la palabra a la profe Zaida, que también nos quisiera poner en contexto algunos de los asuntos que usted nos menciona de manera directa de la formación de profesores en sus artículos. Gracias, Mónica. Yo voy a hacer esta última pregunta y luego pues vamos a mirar algunas preguntas que se han dado en YouTube y en el blog. En algunas de las investigaciones en las que yo he participado, pues hemos diseñado algunas tareas de formación para los profesores, pero nosotros hemos usado el doblado de papel como medio pues, para la generación de conjeturas a través de la visualización de la construcción, la generación de pruebas visuales que deben ser justificadas, pero digamos que lo hemos hecho de una manera más informal, ¿cierto? De hecho, nosotros utilizamos una axiomática propia del doblado de papel y quizás utilizamos más el término mostración, ¿cierto? Que hemos venido utilizando en el grupo de investigación en el que yo pertenezco, digamos que para acercarnos a esas demostraciones informales, ¿cierto? Digamos que en sus palabras sería ese nuestro sistema de conocimiento como un grupo social, ¿cierto? Entonces, Sí. a mí me gustaría, profe, que pronto nos diera como unos ejemplos más detallados, porque ustedes en los artículos mencionan que tienen como unas tareas propias, unos ejemplos muy particulares y están en el texto de Camargo, Samper, Perry, Molina y Echeverry del 2009, Molina y Samper del 2019 y Molina, Font y Pinofan del 2021. Entonces, si de pronto, profe, nos puede detallar un poquito como esas tareas particulares que ustedes han hecho con los profesores. Sí, bueno, voy a intentar, para no abrir aquí GeoGebra ni Tranquila, nada de profe. eso, pero voy a intentar así oralmente. Una tarea, por ejemplo, es la siguiente. Imagínense ustedes dos segmentos que comparten un extremo. Imagínense, ¿ya se los imaginaron todos? Vale. Imaginémonos todos las mediatrices de esos segmentos, ¿sí? Esas mediatrices, si los segmentos no son colineales, las mediatrices se intersecan en un punto. Entonces tomamos el punto de intersección de las mediatrices. Hacemos esa construcción en un programa de geometría dinámica o inclusive con papel y lápiz o con doblado de papel o cualquier soporte que nos permita una exploración sobre la representación. Bien, entonces le preguntamos a los estudiantes cómo sería o cómo se movería si se pudiese mover o cómo se mueve cuando se puede mover ese punto de intersección de las mediatrices cuando el extremo común de los segmentos se mueve por toda la pantalla. Entonces, imaginémonos la situación, tenemos los segmentos, tenemos las mediatrices, tenemos el punto de corte y decimos, voy a ponerle nombres, el segmento AB y el segmento BC y las mediatrices, y P es el punto de corte de las mediatrices.
y les decimos a las personas, niños, medianos, adolescentes, profesores en formación, profesores en ejercicio, viejitos, matemáticos, todo lo que ustedes quieran, cómo se mueve ese punto P de corte de las mediatrices cuando el punto B se mueve. Entonces, si yo estoy en un programa de geometría dinámica, ejecuto ese movimiento, muevo el vértice B y analizo cómo se mueve el punto de corte de las mediatrices. Si no estoy en un programa de geometría dinámica, sino con doblado de papel, pues me toca hacer varios segmentos y varios dobleces para mirar ese lugar geométrico del punto de corte, o si estoy en papel dibujando, ¿sí? Pero en los programas de geometría dinámica, que son muy ricos para la exploración, incluso yo puedo poner el rastro, ¿sí?, del punto P. Todos sabemos que el punto de corte de las mediatrices, la posición de ese punto, pues depende de la posición y de los segmentos de los cuales ellos son mediatrices. Ese punto en un programa de geometría dinámica, pues no se puede arrastrar solo porque depende de dónde estén las mediatrices. La sorpresa para muchas personas, adultos, niños, medianos, es que cuando el punto común de los extremos del segmento se mueve aleatoriamente, ese punto, que es del corte de las mediatrices, describe una recta, ¿no? Inicialmente le pregunta a las personas cómo creen que ese punto se mueve. Hay personas que dicen, no, pues si B se mueve por toda la pantalla, pues ese punto también se moverá por toda la pantalla. O si B describe una circunferencia, de pronto ese punto también. Pero cuando observan que lo que se forma es una recta, eso genera, como ganas de saber ¿y por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? Entonces, cuando dan ganas de saber por qué pasa eso, empieza el proceso de genuina exploración para intentar encontrar las razones de por qué eso sucede. Y entonces empezamos a enriquecer las representaciones, utilizar muchas herramientas que tenemos a mano, si tenemos un programa de geometría dinámica, como por ejemplo la toma de medidas, los tipos de arrastre, el rastro mismo que se puede dejar. Si no estamos con un sistema de geometría dinámica, pues nos toca utilizar colores, tratar de poner varios punticos, tomar medidas, utilizar la regla, para tratar de descubrir que en algún momento ese punto obviamente equidista de los tres vértices, también de los extremos no comunes de los segmentos. Y por ahí derecho llegamos a la idea de que esa recta que se está construyendo, pues es la mediatriz de un segmento que no está pintado, y entendemos por qué se comporta como se comporta. Ese es un ejemplo que está documentado en algunos de nuestros textos que hemos usado hace muchos años en algunos ámbitos, incluso en primaria. Otro ejemplo es cuando le pedimos a los estudiantes que a partir de dos, a ver, ¿cómo es que les decimos? Que a partir de dos puntos, A y B, por ejemplo, construyan la familia de triángulos ABC, tal que ABC sea rectángulo en C. Entonces, ellos hacen esa construcción y exploran para descubrir una propiedad, se dan cuenta que esa familia de triángulos, si A y B son fijos, es tal que ese triángulo termina estando inscrito en una semicircunferencia de radio AB, y se preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué todos los extremos, todos los vértices C están en ese lugar? Y empiezan a hacer exploraciones sobre la representación para tratar de encontrar una razón. Entonces, al encontrar las razones, empiezan a hacer argumentos inicialmente inductivos y después eventualmente deductivos, según la gestión que se logre en la clase. Esos son otros dos ejemplos. Hay un ejemplo muy bonito también de trazar una recta y dos puntos cualquiera en uno de los semiplanos que determina esa recta. Esos puntos están en cualquier parte de los semiplanos. Y luego encontrar un punto en la recta tal
que la suma de las distancias de ese punto a cada uno de los puntos que están en el semiplano sea la mínima. Entonces los estudiantes, pues, es una cuestión de hacer una representación sencilla. Fíjense que la mayoría de representaciones que nosotros proponemos son sencillas, no tienen mucho aparataje de muchas construcciones para que las invariantes que queremos que ellos movilicen, como que no queden tan ocultas en las representaciones. Entonces, la representación de una recta, dos puntos en uno de los semiplanos, los segmentos que unen el punto con un punto de la recta, y la toma de medidas o de las distancias, y la suma, pues es la base. Luego se arrastra, los estudiantes se dan cuenta que sí hay un lugar en donde la suma de las distancias es mínima. ¿Y cuál es ese lugar? Entonces ya uno no se pregunta, ¿y por qué pasa eso? Sino, ¿cuál es ese lugar? ¿Y por qué es ese lugar? Y pues empieza todo un trabajo de búsqueda de invariantes geométricos, que es en donde interviene también el proceso de visualización, porque tenemos que enriquecer la figura con construcciones auxiliares, toma de medidas, colores, configuración y desconfiguración, y todo esto que nos ha enseñado Duval sobre la visualización, para enriquecer la exploración y poder encontrar los invariantes, que son con los cuales después producimos los argumentos. Esos son algunos ejemplos, espero que me hayan entendido. Claro que sí, Hicimos profe, nuestra no. representación mental. Sí, Bueno. muy importante. Profe, no, muy interesante pues lo que nos plantea, sobre todo porque destacamos esa riqueza de la geometría dinámica. Pues digamos que desafortunadamente con el doblado de papel nosotros hemos notado que no podemos hacer el arrastre o el movimiento de los puntos, ¿cierto? Nos toca hacer un montón de construcciones para poder, digamos, poder generalizar algo. Sí, Quizá lo que repetir. Sí, eso, y repetir, entonces pongo el punto en tal parte, eso digamos es algo desafortunado, pues como el doblado de papel, pero lo podemos, digamos, utilizar para generar argumentos más inductivos y que pronto pues permitan después llegar como a esos argumentos deductivos, ¿cierto? Bueno, tenemos, profes, varias preguntas en Ay, YouTube y en el disculpa, blog. ¿puedo Adelante, poner un profe. ejemplo con el doblado de papel? Claro, profe. Claro que sí. Imagínense que yo tomo un papel y pinto en el papel o determino en el papel dos puntos, A y B, ¿sí? Y ahora le digo a los estudiantes, vamos a encontrar un punto C, tal que B es el punto medio del segmento AC, ¿sí? Fíjense que no estoy preguntando por encontremos el punto medio del segmento que tiene como extremos los puntos que yo dibujé. No, porque eso en doblado de papel es bastante fácil, ¿sí? Hago coincidir los puntos y prácticamente ya me queda el punto medio. Sino que estoy diciendo, no, ahora yo no quiero que estos sean los extremos del segmento, sino que uno de ellos es el punto medio, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hago para encontrar el extremo? ¿Sí? Entonces, cuando los estudiantes doblan, cada doblez que hace está como haciendo ostensivo una característica determinante del punto medio. Entonces, un cierto doblez determina la colinealidad del punto medio a los extremos del segmento. Otro doblez determina la equidistancia del punto medio a los extremos del segmento y también determina la interestancia. Esas tres son las invariantes del punto medio. Entonces, a pesar de que yo esté haciendo como doblaje muy sencillo de papel, yo estoy haciendo ostensivos los invariantes del punto medio. Y dejo de pensar en el punto medio como la mitad, como el que está en medio, como de manera, ¿cómo se dice? De manera no matemática, como solemos usar, o como el dibujo que hay un punto en la mitad, sino que nos tomamos conciencia de cuáles son los invariantes reales del punto medio. Quería poner ese ejemplo porque también lo hemos usado
con papel y lápiz y con GeoGebra, que es más bonito. Claro, profe, aprovecho para decir una cosita pequeñita con respecto a eso. De hecho, uno de los axiomas del doblado de papel es ese es el axioma 2, que es llevar un punto sobre otro, y entonces se analiza, digamos, ese doblez, qué significa. Entonces, claro, uno empieza pues como a hablar, bueno, pero es que es la mediatriz de ese segmento conformado, digamos, por esos dos puntos, los que usted llevó uno sobre el otro. Entonces, bueno, y se generan pues como un montón de discusiones interesantes, y ese es el axioma 2 de la geometría del doblado de papel. Qué maravilla. Sí. Bueno, profe, entonces tenemos varias preguntas en YouTube y en el blog. Moni, adelante, tú tienes una de ellas. Bueno, muchas gracias, profe, como por esas acciones y bueno, una de las preguntas, voy a aprovechar para hacer una de las que tenía pendientes de antes. A ver, yo tomo un nota. poco con lo que estás diciendo, y una de las preguntas la realiza Blanca Ruiz del Tecnológico de Monterrey, y ella agradece también tu participación y toda esta discusión que pones sobre la mesa, y la colega nos pregunta si conoces algún marco que apoye la construcción de exámenes argumentativos para evaluar el desempeño de los estudiantes en una clase de matemáticas. Si has investigado al respecto o conoces algo relacionado ya con los exámenes argumentativos. Y la segunda que es mía, tiene que ver, has mencionado una serie de tareas y de acciones que se centran en la representación y en nociones propias de la geometría. Entonces, pensando también como un poco en el escenario escolar, donde hay una invitación también a traer otros contextos, si han posibilitado tareas de argumentación en geometría que no partan, digamos, de un contexto intramatemático geométrico, de esas propiedades de la geometría, o si necesariamente para develar la argumentación y trabajar la argumentación en la clase de matemáticas, esas tareas deberían de tener como centro precisamente esas construcciones mismas de la geometría. Esas dos. Ajá, bueno. Con respecto a la primera, nosotros no hemos trabajado sobre la evaluación de la competencia argumentativa. Lo que sí hemos identificado es que las pruebas masivas que intentan evaluar la competencia argumentativa, por lo menos en Colombia, en últimas terminan evaluando el conocimiento geométrico, pero no la posibilidad de encontrar razones para sustentar afirmaciones. Y esto pues creo que puede tener que ver porque las evaluaciones masivas pues no son de pregunta abierta. Y entonces al no ser de pregunta abierta es muy difícil intentar capturar en preguntas cerradas con distractores o de alguna manera los argumentos que puede producir, las razones que podría dar una persona frente a una afirmación. Sí recuerdo algunas preguntas que se propusieron en el estudio TIMSS, que se hizo hace unos años, en el que participó Colombia, que para evaluar la competencia argumentativa, pues hacían preguntas abiertas. Y entonces definitivamente toca, porque es que creo yo que toca, no conozco otra manera de evaluar la competencia argumentativa, sino mirando cómo producen argumentos los estudiantes, en qué se basan para sustentar sus afirmaciones. Si se basan en información empírica verdadera, cierta, o se la inventan, ¿sí? O si realmente, por ejemplo, las razones que dan son fruto de una experimentación con un cierto número de casos que les dé cierto sustento a las afirmaciones, o no, o solamente en un caso. O utilizan argumentos de autoridad, porque es que eso es cierto porque lo encontré en un libro, porque el profesor me enseñó. ¿Dónde está la fuente de las razones? Pues solo se puede detectar si se le permite a la persona pues dar las razones. Pero si les damos opciones para que escojan las razones, pues no vamos a poder ver realmente el proceso argumentativo. Es lo que yo me atrevo a decir. Creo que también en la prueba PISA, pero en eso sí no estoy nada segura, hay también algunas preguntas abiertas que buscan eso,
porque no hay de otra manera que pidiendo a las personas que construyan justificaciones para aquello que afirman o lo que sostienen. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros le hemos hecho la apuesta al trabajo con la geometría dinámica y en contextos netamente geométricos. ¿Sí? Ya lo pudieron haber entrevisto por los ejemplos que tienen que ver dónde coloco un punto, cómo es la mediatriz, cómo sería este segmento, cómo son las diagonales de un trapecio, bueno, qué sé yo. Porque sobre todo cuando se trabaja con un recurso tan potente como la geometría dinámica, las situaciones que se proponen enganchan a los estudiantes. Ellos son, tener un computador y colocar una representación y poder mover y poder poner colores y explorar la representación es un contexto suficientemente rico para explorar en geometría. Sin embargo, no descartamos que haya otros contextos y que estos se puedan utilizar. Eso sí, siempre y cuando la situación no esconda o haga difícil que se pueda hacer el foco en los invariantes geométricos que están presentes en la situación. Porque a veces cuando uno intenta hacer problemas en contexto, eso lo he visto yo por algunas tareas que proponen mis estudiantes en las prácticas educativas, como ellos van a ser profesores, ellos tienen que diseñar tareas para la escuela, entonces, y les toca hacerlos en contexto, entonces hacen unas situaciones como rebuscadas desde el punto de vista de la situación misma, en donde los pobres niños para poder encontrar allí los invariantes geométricos, pues no es nada fácil. Sin embargo, que se puede, se puede. Hemos hecho, por ejemplo, este último año que estuvimos planeando unas tareas para la escuela sobre transformaciones en el plano, sobre isometrías. Hemos trabajado en dos contextos muy bonitos que tienen que ver con los videojuegos, que les fascinan a todos los niños, y videojuegos en donde se hace ostensible traslaciones, rotaciones, reflexiones, y en el contexto de las teselas artísticas y de, por ejemplo, los cuadros como Escher, de ese estilo. En esos contextos, las representaciones con las que se puede trabajar no es tan difícil ver los invariantes de las isometrías allí presentes, y si se trabaja en el contexto, pero en todo caso siempre a partir de representaciones en donde los niños tengan que utilizar herramientas de trazo y de medida para poder justificar los invariantes que encuentran, pues todos los contextos son muy válidos, ¿no? Hace 1 año y medio trabajamos en una escuela rural, entonces todas las situaciones tenían que ver con los cultivos, allá enseñan a los niños a criar, no es el nombre, pecuaria, es decir, trabajan sacando leche, cuidando terneros, vacas, etcétera. Entonces los contextos para trabajar isometrías del plano estaban sacados de ahí, pero entonces pasaban, digamos, era más difícil trabajar sobre representaciones de esos contextos que no resultaran tan ficticios, ¿sí? Para poder ver en qué situaciones se hace una rotación o una traslación. Entonces mis estudiantes trabajaban cosas como arrastrar una carretilla o cosas de ese estilo, y yo les decía, cuidado, porque es que la rueda de una carretilla no se mueve. ¿Qué estás mirando de la carretilla? ¿La huella que deja la carretilla? ¿O qué es lo que opera como traslación? Entonces hay que pensar muy bien las situaciones para que no oculten los invariantes ni los tergiversen. Ese es el problema de los contextos. Sí. Y a veces, pues los niños, el contexto les dificulta la interpretación matemática. No digo que no se hagan, pero son un poquito para mí más difíciles de gestionar.
Ya, muchas gracias. Yo creo que ahí, por lo menos mientras escuchaba, pensaba un poco, digamos, en esas posibilidades de vincular ese contexto y que no termine generando errores epistemológicos y Ujú. conceptuales en los estudiantes que después, en lugar de aportar en su proceso formativo, Sí. terminen complejizando más y creo que dejas también en escena otro reto. Mientras escuchaba me pensaba un poco como profe, más que como investigadora en muchas de las situaciones que he hecho con mis estudiantes en el aula y como reconocer siempre eso, ¿cierto? Que gano, pero que pierdo, ¿cierto? Cuando trabajo con el contexto y cuando trabajo con el proceso intramatemático, que yo creo pues que vale la pena también tener ahí como en escena, en esa discusión, además porque también hay otros contextos que bueno, que ya nos mueven como en otras lógicas también como desde lo crítico, desde las estructuras de poder, entonces cómo empezar a vincular estos asuntos, como qué es lo que la argumentación misma me posibilita o me va a permitir desarrollar a mí como ciudadana, eh, ¿cierto? Desde esos procesos mismos como de los argumentos. Entonces, muchas Discúlpame un gracias. momento. Y en geometría pasa un fenómeno muy común del que tenemos que estar alerta los profesores. A veces, por querer introducir el contexto en la clase de geometría, entonces terminamos refiriendo a los objetos geométricos como representaciones de objetos concretos. Entonces ponemos el parque de diversiones y decimos, miren que la rueda de Chicago, ahí hay una circunferencia, y miren que aquí en esta torre hay un prisma recto, y miren que ya no es el contexto del parque de diversiones, sino el contexto del aeropuerto o un contexto rural, y la preocupación por el contexto hace que las representaciones se vuelvan representaciones concretas y vistas desde una manera muy global, como el objeto, la representación como un todo. Esto tiene cara de prisma, esto tiene cara de cono, esto tiene cara, pero no nos permiten, no le permiten a los niños y a los estudiantes eh, una manera de adentrarse más allá de la representación visual global para identificar, por ejemplo, cómo fue construido el objeto, ¿sí? Cómo se construyó para que realmente estas líneas sean perpendiculares, para que este sea un ángulo recto, para que este punto biseque a este segmento, para que en últimas, digamos, esas maneras de construir es en donde reposan las propiedades geométricas. E igualmente no nos permiten a veces estos contextos enriquecer la representación con líneas auxiliares para ver en dónde yo veo unas circunferencias o rectas que se cortan o rectas paralelas o mediatrices, ¿sí? Y entonces se me queda el contexto demasiado corto para el trabajo que se requiere en geometría, incluso para procesos de composición y recomposición, ¿sí? Porque el contexto como que no da pie para que eso se haga. Repito, no lo estoy descalificando y tenemos otra tarea pendiente ahí de búsqueda de contextos que permitan un trabajo enriquecido en geometría, pero hay que pensárselos con mucho cuidado. Y sobre eso sí no les puedo ofrecer ejemplos porque nosotros no hemos trabajado en eso. Bueno, por ahí nos dejas una línea de investigación abierta, sobre todo para quienes estamos también interesadas en miradas Sí. políticas de la educación matemática, pensar esas posibilidades de esos vínculos. Ahí nos quedan muchas Ujú. líneas de investigación. Para Ujú. darle paso a la profesora Zaida, para ir iniciando nuestro cierre, hay una pregunta recurrente en el chat que es concreta y corta que la hace Claudia Dorantes de México y es si podrías mencionar el videojuego, cuál videojuego es, qué tipo de videojuego es, que mencioné Mm, en la intervención anterior. Sí, nosotros utilizamos varios. Los analizamos muy cuidadosamente para garantizar que el movimiento de los objetos en el videojuego sí realmente representa o una traslación o un giro o una reflexión.
En este momento me vienen a la mente 3. Obviamente Tetris, porque Tetris ejemplifica traslaciones y rotaciones, poco limitadas las rotaciones a giros de 90 grados, pero en todo caso es un ejemplo muy típico para introducir la traslación y la rotación. Otro juego, que no me les el nombre, que es donde hay unas pepitas amarillas, azules y rojas en la parte superior de la pantalla y hay un cañón en la parte inferior que lanza balas y uno tiene que lanzar la bala en la dirección en que la bala que uno lanzó choque con una bala del mismo color y la bala se explota. Ese lo utilizamos para trabajar el movimiento de traslación. Otro videojuego que tampoco me le sé el nombre, que emula una mesa que no es de billar, pero que parece de billar, y en la parte de arriba hay unos círculos que se lanzan para tratar de entrar a unos huecos, pero ellos están como sobre un colchoncito de aire, entonces son perfectos deslizamientos en línea recta para representación de traslaciones. Y otro videojuego que es sacar un automóvil de un parqueadero, que requiere de hacer traslaciones y rotaciones. Esos son Bueno. los que me acuerdo. No, profe, muchísimas gracias por Alumnos son más ilustrarnos. expertos en videojuegos. Claro, no, muchas gracias, profe, por ilustrarnos con esos videojuegos. Pues desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, profesora Leonor, por los aportes que nos ha compartido el día de hoy en este diálogo tan pertinente y tan útil para nuestra labor docente. Para ir recogiendo las ideas, profe, nos gustaría preguntarle qué se puede concluir de los estudios. En particular, nosotros tenemos 2 ideas muy relevantes que nos gustaría destacar. Una aparece en el texto de Molina y Camargo 2022 en la página 16 y 17. Me va a permitir leer. Buscamos apoyarlos en la tarea de impulsar en sus aulas ambientes de aprendizaje que contribuyan a hacer realidad las metas educativas sobre los procesos de argumentación y demostración. Y la otra dice, para organizar y liderar tales espacios, los estudiantes vieron la necesidad de profundizar en la fundamentación y avanzar de disponer de un conocimiento referencial con base en los estudios realizados a tener un conocimiento propio, con el cual proponer discursos y tareas sólidamente fundamentadas. Esa está en la página 17 y 18. Sí, tienes toda la razón. Ya llevamos más de 20 años, 25 en Colombia, desde la promulgación de los lineamientos curriculares. Allí nos dicen, es más importante el desarrollo de procesos que llenar a los estudiantes de contenidos. Entonces, estamos en mora de hacer realidad esas metas educativas. Sí, tenemos que lograr sustraernos de presiones externas, a veces de nuestros directivos, coordinadores que están más preocupados por llenar y llenar parceladores o conjuntos de contenidos para favorecer los procesos. Y particularmente la argumentación que no es algo anexo, sino que uno aprende matemáticas argumentando. La argumentación no es un espacio, un ratico que se hace al final del año o algo así, sino que es la esencia de la actividad matemática. Entonces debería estar presente en todos los currículos y en todas las planeaciones de todas las clases de matemáticas, y yo diría de todo lo demás que nosotros hagamos, porque en la medida en que generemos niños y jóvenes que aprendan a argumentar con razones fundadas en los sistemas de conocimiento, creo que tendremos mejores posibilidades de desarrollo para nuestro país. No solamente desarrollo científico y tecnológico, sino que mejoraremos nuestras formas de convivencia y creemos nosotros, de ser un país menos violento para tratar de aprender a construir consensos vía la argumentación. Bueno, muchas gracias, profesora Leonor. Yo quiero como cerrar este espacio con esa frase que usted nos acaba de dejar, ¿cierto? Es la argumentación matemática, pero al servicio de un espacio y un escenario social de vida, que finalmente ese es como el propósito y lo que yo creo que hace también que las matemáticas permanezcan
a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cierto? Los aportes en diferentes campos, en el desarrollo a nivel de convivencia y de relaciones humanas y sociales, ¿cierto? Entonces, darle como las gracias por digamos, aterrizar un poco todas las ideas en torno a la argumentación, pero también por dejarnos muchas preguntas y muchos retos para nuestras futuras investigaciones y futuros procesos en el aula. Entonces, como ya se nos está acabando el tiempo, no sé si quisieras decir algo último de 30 segunditos o si no, para yo ya realizar el cierre de esta sesión. Bueno, no, que cualquier inquietud, ustedes pueden comunicarse conmigo al correo de la universidad, lcamargo@pedagogica.edu.co. A la vuelta del correo verán que en la firma del correo está la página web en donde tenemos nuestras producciones y las tesis de licenciatura y maestría, en donde ustedes encuentran material que creemos que les puede ser útil para apoyarnos en este reto de enseñar a argumentar. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, profe Leonor. Se nos fue muy rápido el tiempo. Le reitero nuestro agradecimiento, todos 20 años de investigación como mujer investigadora colombiana y todo lo que le ha aportado a la educación matemática, y dejar entonces para nosotros ese reto de seguir pensando la argumentación, porque como usted lo mostraba, no solo mejora esa comprensión de nuestros conceptos matemáticos, sino que también desarrolla esas habilidades críticas y comunicativas que son esenciales en la vida. Nos vamos entonces con estas reflexiones. Muchísimas gracias. Quisiera también agradecerle la participación a la profesora Zaida Santa en esta conversación y a todas las colegas y los colegas que se conectaron desde diferentes países, que estuvieron en esta transmisión, que dejaron sus preguntas. Algunas de estas preguntas le pudimos dar voz en esta conversación, otras van a quedar entonces dispuestas en el blog, en el canal de YouTube, y la invitamos también, profesora Leonor, a que pueda interactuar con las y los asistentes en este espacio, que es un espacio público de discusión donde hay también otras apreciaciones. Si puede profundizar allí, pues sería también un espacio posterior de interacción del seminario que le agradecemos mucho. También Claro que sí. les deseo invitar a participar a las demás sesiones de los seminarios Repensares. En especial les recuerdo la sesión 142 de este ciclo 18, en donde tendremos como invitado a Pat Herbst de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, quien en diálogo con las profesoras María Eugenia Ramírez Solís y Liliana Suárez Telles estarán conversando de la racionalidad de la enseñanza de las matemáticas, y esta sesión se realizará el 13 de diciembre a la 1 p.m. hora México. Allí entonces en la página del seminario Repensar, en el blog, estarán encontrando toda la información de ese espacio. Reitero nuevamente los agradecimientos a ustedes, dos colegas, al seminario Repensar las Matemáticas, por pensar estas posibilidades de discusión y profundización en la educación matemática y por todas las posibilidades de aprendizaje de hoy. No es más, un abrazo y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, gracias.